El cine japonés, que es uno del cine más antiguo, digamos, ya de la historia y de los más respetados de todo el mundo. Está marcada por distintos periodos que hemos vivido en todo tipo de cines de cada país, pero no me voy a centrar en todo. Voy a ir diciendo ciertos directores, ciertas películas que creo que considero mucho más. Y un poco en esas etapas, no todas, pero en algunas que he considerado un poco más importantes, como por ejemplo la conocida Edad de Oro y la posguerra, que estaríamos hablando del intervalo de los años 1940 a los 60. En esta época hay distintos directores muy conocidos a día de hoy, como por ejemplo Akira Kurosawa, que es el director japonés yo creo que más reconocido a nivel internacional. Es uno de los más conocidos por sus películas, especialmente de samuráis, como Los Siete Samuráis, Rashomon. Muy top. Y luego tiene películas que no son que no son de acción, que no son de samuráis, como por ejemplo High and Low, que hablé el otro día de su nuevo remake de Spike Lee. Justo Akira Kurosawa es conocido, es muy famoso por lo que he dicho, esas películas de épicos samuráis que son conocidas como Jida y Geki, y sus dramas pues humanistas. Estas películas de samuráis y pelis de acción han servido de inspiración para la mayoría de directores actuales de películas de acción. Cada película de acción que vemos hoy en día principalmente tiene una inspiración muy grande por parte de estas películas de samuráis. No es el único, porque por ejemplo Masaki Kobayashi, que siempre se me olvida su nombre, lo tengo aquí apuntado, es el director de Harakiri, una película de samuráis que a mí me encanta. Probablemente mi peli de samuráis favorita. Más superior a cualquiera de las de Akira Kurosawa, porque es increíble. Es una de las películas que en Letterboxd, en la lista de las películas mejor valoradas de la plataforma, es la número 1. Creo que sigue siendo la número 1. Y Yo tampoco sabía. Y esta película, bueno, es lo que digo, una obra maestra de la crítica al código de honor de samurái y de la hipocresía feudal. Otro de los directores que tenemos de esa época y también muy reconocidos, Yasujiro Ozu, maestro del drama familiar. Este se centraba mucho en la vida cotidiana, digamos. Este era más de la disolución de la familia, conflicto entre tradición y modernidad. Películas clave, ¿no? Es muy típico eso en Japón, ¿no? Un drama muy habitual. Justo. Es muy habitual este tipo de películas, de dramas familiares, porque de la posguerra hubo muchos, incluso se vio en películas que voy a nombrar más tarde, de los kaijus, como por ejemplo Godzilla, que a pesar de que está el monstruo, lo que es el trasfondo de la película, en su mayoría, de algunas, no de todas, es ese drama humano que hay detrás de ello y que estos directores capturaban mucho en sus películas. En este caso, bueno, él cuenta con una película, yo creo, su peli clave, ¿no? Su peli top, que es Cuentos de Tokio, del año 53. Está considerada como su obra maestra, realmente. También otra cosa, Masaki Kobayashi, volviendo al de antes, al de director de Harakiri, también hizo una trilogía conocida como La Condición Humana. Yo no la he visto, personalmente no la he visto, tengo muchas ganas de verla porque me la quiero ver en un día entero. Cada película creo que dura aproximadamente 2 a 3 horas, no recuerdo muy bien, creo que eran largas. Pero justo toca ese tema de la guerra en Japón y, como el propio nombre indica, de la condición humana. Y la verdad que es una trilogía súper bien valorada y que lo mismo, en ese top de Letterboxd encuentras las 3 películas en ese top 10 o top 15 fácilmente. También, ¿no? Una característica del cine japonés, bueno, o asiático en general, es que hacen pelis muy largas, ¿no? Hacen muy pocas pelis de normal, ¿no? Le pasa, por ejemplo, mucho a Kurosawa. No tiene tantas películas que sean cortas. Tiene algunas, Rashomon, pero la mayoría, Los Siete Samuráis, High and Low, son películas a las 3 horas. Que llegan a durar las 3 horas. Que es verdad que a día de hoy sigue pasando. Scorsese es muy de esas películas de 3 horas, como Killers of the Flower Moon, su película más reciente. Pero antiguamente no era más. Antiguamente sí, es verdad que las películas duraban mucho menos. Pero en esa época, en Japón sí, las películas tenían esa duración que a día de hoy algunas lo hacen, otras no tanto.
Yo quería mencionar que, bueno, has hablado de Godzilla, de la del 54, que he leído que nació después de Hiroshima y Nagasaki y representaba el trauma de las bombas y el miedo a la radiación. Justo ahora iba a hablar más de los kaijus y de... Te adelantas, Marina. Estas películas, te has adelantado. Pero sí, justo Godzilla... Godzilla es unas películas que me encantan. A mí ese personaje me gusta muchísimo. Siempre me ha gustado por el hecho de monstruo tal, pero luego ves el trasfondo de las películas. Me acuerdo, bueno, la original ya de por sí, que es una película que a mí me gusta mucho, pero una muy reciente que justo hoy, en el día que estamos grabando esto, han anunciado la secuela de Godzilla Minus One, que si no me equivoco está en Netflix o algo así. Sí. Yo la vi en el cine y me encantó porque a pesar de que con muy poquito presupuesto funciona muy bien con los temas de efectos, con los temas del kaiju, pero a nivel luego guión funciona perfectamente, que captura ese drama familiar después de la guerra, los efectos, ¿no?, que trajeron después de la guerra a Japón, de esa Segunda Guerra Mundial, y lo ves en la propia película, ¿no? O sea, ves el monstruo es como una metáfora de cómo le fue a Japón después de la guerra, debido a pues esa radioactividad de los misiles nucleares y lo que afectó a la economía del país y a todas las familias, todos los que perdieron a familiares en la guerra, a sus hijos. Así que la película, además, esta Godzilla Minus One va de eso, porque el protagonista era uno de los kamikazes, los que se tendría que iba en un avión, que no sé específicamente ahora cómo se llaman ni cómo se llamaban, pero que iban en un avión que sabían que iban a morir. O sea, ellos iban directos a morir, y el que no moría era como, ¿sabes? Era, se le trataba como fatal. O sea, si volvía a Japón era como, esta persona no ha hecho por su país lo que tenía que hacer. El resto tenían que haber muerto porque morían por su país y por sus familias. Y en esta película el protagonista le pasa eso, sobrevive, ve a Godzilla, cómo mata a todos sus compañeros, pero él sobrevive, y cuando llega de nuevo es como la persona que no hizo bien su trabajo, decidió vivir. Es muy duro eso. Y vas a hablar también, vas a mencionar el anime y todo eso. Sí, claro. Ahora poco a poco. Porque te adelantas. Muy importante. Sí, el anime a día de hoy es millones de personas, ¿no?, consumen anime. Yo no consumo. Sí, no solo. Yo no consumo. Pero no solo he consumido a veces algunos. Sino ya, pues, yo, Nana, Shin-chan, tal. Sí, pero. No consumimos, por lo general. ¿Algún anime has visto así, Maina? ¿Algún anime de estos típicos anime rollo Dragon Ball Z? Sí, a ver, los típicos. Inazuma Eleven. He visto los típicos. Yo he visto, en plan, rollo One Piece un poco, pero ese es como el más típico incluso, ¿no? Claro, yo he visto los típicos como pues Naruto, Dragon Ball, One Piece, tal. ¿Ves? Naruto, yo no he visto nada de llevo eso. ¿No has visto nada Nada de de eso? eso. ¿Ni Dragon Ball? Dragon Ball No. sí, pero no la historia del top. He visto alguna peli y luego he visto pues esos episodios sueltos que no echaban los capítulos ni nada. Claro, yo es que soy víctima de tener un hermano mayor que justo era la época de eso, bueno, Pokémon, Dragon Ball, Naruto, tal. Y luego ya por mi cuenta sí que me he visto Death Note, que es como el más típico. Eso sí lo he visto. De gente que se introduce al anime. He visto Justo, es como el básico, Martín. El básico. Sí. Yo más me producía One Piece, y lo que digo, One Piece habré visto Joder, es que sigue en emisión. 10 capítulos. Sigue en 13, emisión. porque la echaron en Comedy Central unos días. Sí, pues eso, Death Note, que es así como la básica para introducirse al mundo del anime. Pero es que luego esa es otra, que son todos larguísimos. También, como sí. 1000 episodios así, y luego siguen. Ya, y es como, a mí es que me cuesta, me Sí, cuesta. son series de 1000 episodios y más. Pero que luego también, que luego me veo yo un universo cinematográfico de superhéroes que siguen después de 10 años. Sí. Pero No es lo mismo. sí, es verdad que luego Y no yo es como una serie de series y yo el que siempre voy a recomendar es Nana. Tú también te lo has visto, Sí. ¿no? Nana, mira que eso, yo no consumo anime. Lo consumimos. Lo consumimos, Pero Nana es muy top. pero Nana, ¿De qué va? Nana No a mí me conozco. encanta. Tienes que verla, Martín. No Te va a conozco. gustar.
Sí, son Nana. dos chicas, que las dos se llaman Nana y se encuentran en un tren, acaban viviendo juntas, tal, y pues tienen sus dramas, tal. Está muy bien. Es profundo. Sí, trata de más duros. Está Yo muy vi el bien. anime del Rubius. Ah, Virtual Hero. Sí. Yo también. Lo vi entero, ¿eh? Está muy Pero eso ya bien. te está yendo de la historia del cine de Bueno, lo Japón. puedo decir, ¿eh? No pasa Que nada, sí, sí, yo veo. se dibujó en Corea, creo. No sé si llegó a dibujarse en Japón. Ni idea, yo me lo vi Dato cuando curioso. salió. Está en Movistar, ¿no? Está en Movistar, sí lo Yo también cancelaron. lo vi. Sí, yo lo vi Estaba- en plan en Funcionó muy emisión. mal. Era Goti, en verdad, ¿eh? Era Goti. A mí me gustaba, en plan, no me acuerdo Yo de no lo nada. recuerdo bien. O sea, recuerdo la segunda temporada más. Sí, ya no, porque yo no lo subió vi. un episodio al YouTube y Yo tal. es que era muy fan del Rubius entonces, pero de hecho tenía una Invitamos al agenda. Rubius a venir. Ya vendrá, ya vendrá. Siempre que decimos a alguien así, Ya. yo digo, lo invitamos. Era muy fan del Rubius y yo me acuerdo que lo veía cuando lo echaban, porque no sé si lo echaban todas las semanas o no sé. Bueno, lo echaban, lo ponían en Movistar. Justo. Bueno, Y pues eso. prosigue, Martín, con la historia de la historia del cine de Japón. Sí, nos hemos ido. Ya volveremos al anime en breve, porque ahora vamos a pasar a lo que hemos hablado. Seguimos un poco con el tema de los kaijus. Creo que de era como Godzilla. en los 70 o así, ¿no? Sí, sí, no, pasamos de esos años 40, 60, nos metemos un poco hacia la mitad, en esos 50, con Godzilla, específicamente con estos kaijus, que es cuando aparecieron más, a partir de los años 50, ¿no? La primera de Godzilla la dirige Ishiro Honda, que no me sé los nombres, perdonad. Es eso, lo que he dicho, es una alegoría a lo de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki de la Segunda Guerra Mundial. El monstruo mutado, ¿no? Una mutación debido a la radiactividad y eso, y destruyendo la ciudad, de una ciudad que estaba ya destrozada, ¿no? Es como un poco, Japón estaba destrozada debido a las consecuencias de la guerra, los propios japoneses, ¡pum!, te ponen llega un monstruo gigante. Pero Godzilla nace ese conocido Tokutatsu, que es un término que se refiere al uso tocho de efectos especiales, ¿no? Como por ejemplo Ultraman, que hace poco también tuvo una de los, no sé si es de los mismos que hicieron Shin Godzilla o algo así, Shin Ultraman se llamaba, y la verdad que pues eso es un poco esa parte de los kaiju y de esos efectos especiales que nacieron en esa época y que poco a poco se fueron trasladando a un cine más americano. Flow los Power Rangers. Flow Power Rangers, sí. Sí, se podría decir. Además iban como disfrazados y Justo. son siempre muñecos, o sea que Es un poco ha sido todo un poco de muñeco. referencias, sí, Luego son también referentes en otra parte y es en la animación. Justo. Como hemos dicho antes, con los animes, el tema de anime son referentes. Específicamente un director, Hayao Miyazaki, el de Estudio Ghibli. Muy buen estudio de Es animación. un muy buen estudio de animación. En Estudio Ghibli tiene las películas de animación mejor valoradas prácticamente junto a las clásicas de Disney, Sí, podríamos claro. decir, algunas a las pelis de Pixar Sí. también, de las más primeras e incluso alguna pues de DreamWorks o algo así. El director Miyazaki es muy conocido específicamente por ciertas películas como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, la de la princesa Mononoke. Mononoke, El Castillo Ambulante. Castillo Ambulante, Porco Rosso, Y todo. Esa muy buena. Sí. todas esas películas Rosso. y bueno, recientemente que se llevó el Oscar con El chico y la garza, Sí. que yo vi y la verdad que 2023, a mí me ¿no? gustó, de 2023 creo que puede Sí. ser, sí. Sí, bueno, en 2024 fue Flow, el anterior, Sí. El chico y la garza. 2023. Y sigue haciendo las películas animación pintadas a Que esa iba a ser, mano. esa iba a ser su última película. No sé, iba a ¿no? ser, bueno, es de lo que habla, ¿no? Que Se rumorea. siempre se dice, ¿no? La Sí. última, pero luego vuelve con una, ¿no? Y en Eso le este pasa a caso muchos directores. le pasa a muchos. Pasa más de los que deberían, ¿no? Es como he hecho esta Sí. película, no voy a hacer una más perfecta. En este caso, pues él es conocido por esto y Ghibli. Entonces, tengo una pregunta aquí. ¿Cuál es vuestra peli favorita de este director? Yo ya aviso, Estudio Ghibli. de Estudio Ghibli, sí. Yo ya aviso que la que más me gusta a mí, su primera película, que no es de Estudio Ghibli como tal, era del personaje Lupin Sí. 3, el castillo de
no me acuerdo el nombre ¿Castillo exactamente. ambulante? Castillo de No, Manguiongo o algo así. algo así. No me acuerdo el nombre, pero era de Lupin, me acuerdo, y es una peli que está muy guay. Pero sin duda mi favorita probablemente sea Mi vecino Totoro, he dicho Totoro. Mi vecino Totoro, que es la más conocida realmente. ¿La vuestra? Pues puede que la mía también esa, o si no, a lo mejor también la de Porco Rosso. Porco A mí Rosso me gusta también, mucho. también Está está muy súper bien. guay. Sí. Yo, Para mí está un poco entre esas dos también. a mí, O el viaje de Chihiro. a mí O la me de- gusta o la mucho de- el viaje de Chihiro. O la de la princesa Mononoke. A mí me Mm. gusta mucho el viaje de Chihiro y también el castillo ambulante me gusta Y muchísimo. también está Ponyo. Ponyo también. Ponyo, sí. El viaje de Chihiro, la verdad que a mí me flipa cómo está Es hecho. que es muy heavy, esa peli es muy buena. Así que, y con esto llegamos a una época mucho más actual, con directores más modernos. Pero no me quiero enrollar más. Bueno. Importante recalcar Mazinger Z. Mazinger. Está muy